bienvenidos a este Face to Face con Alana de la Rosa, segunda temporada sin filtro. La invitada del día de hoy a nuestro Face to Face es una gran actriz, productora de cine, guionista colombiana que ha participado en distintas producciones como A Mano Limpia, Chica Vampiro, La Vida Negra, La Ley del Corazón, Distrito Salvaje, El Cartel de los Sapos, El Origen y Las Villamizar, entre otros. Porque si nos ponemos a nombrar todas las producciones con las que ella ha participado, se me va la hora. Así de profesional es esta invitada el día de hoy. Y es una mujer que yo admiro demasiado, no solo por el talento que tiene y la gran actriz que es, sino también como persona. Así que, nada más y nada menos con ustedes, Estefanía Piñeres. O sea, aquí estamos con Estefa. Llamando a Estefa al Face to Face. Llamando a Estefa. A ver. ¡Hola! Hola Estefa, ¿cómo ¿Qué estás? más, Chiqui? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas Bien. gracias por aceptar esta invitación, Estefa. No sabes la vecina que estoy, lo feliz que me siento que saques un tiempito de tu agenda, porque sé que estás muy ocupada, porque tenemos a una muy ocupada actriz y talentosa. Y nada, espero que la pases bien con este face. Bien, muy bien. Estoy aquí llegando justamente del tráfico de Bogotá, que casi me hace ser impuntual contigo, pero ya lo logré, conseguido. Aquí estoy. No te preocupes, aquí en Bogotá, pues todo el mundo sabe lo que es Bogotá, Sí. pero la amamos, la amamos. Sí, por supuesto, obvio. Bueno, yo quiero comenzar a hablar del post que publicaste hoy, de tu personaje que nunca está posteriormente, para los que saben, que ella también hace parte de esta televisión, a cambio del personaje. Y pues es chévere que en este momento tienes tres personajes al aire que tienen dos historias totalmente diferentes y que pues creo que te marcan mucho como actriz. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre Lola y Ricardo? Yo de hecho creo que son abismalmente distintas y ojalá lo haya logrado. Ojalá creo que tener a dos personajes uno detrás de otro es incluso un riesgo, porque digamos, si el trabajo no está tan bien hecho, pueden solo verte a ti y no ver el cambio. Entonces creo que para mí ha sido interesante tenerlos, además, una justo detrás de la otra, no solamente simultáneamente al aire, sino una detrás de la otra. Y espero que haya quedado lo suficientemente bien hecho para que se note la diferencia abismal. Yo creo que, digamos que en términos básicos, creo que evidentemente Leonor es una chica que además quizás es más joven que Fabiola, que es profundamente fiel a su propio espíritu, que lo único que cree es en sus convicciones y sigue su corazón, y que está absolutamente comprometida con ocupar un lugar en el mundo que sea relevante no solo para ella, sino para otros, como usar el relativo poder que tiene para mejorar, digamos, que la vida de los demás también. Yo creo que Fabiola es quizá una radiografía un poquito más fiel de los roles que han ocupado tradicionalmente las mujeres en una sociedad como la nuestra, como la colombiana, en el que digamos que su labor está básicamente determinada por su rol como esposa o como madre o como nuera incluso, ¿no? Que se reduce de alguna manera a una vida familiar, no tiene necesariamente una vida laboral por fuera, ni persigue, digamos, que ningún objetivo ella como individuo, más allá de construir un hogar. Y esa quizá es su mayor debilidad, justamente porque su hogar se ve amenazado por múltiples razones en esa historia, y es su talón de Aquiles estar constantemente al borde de la pérdida de eso que ha sido lo que ha construido, que es una familia, ¿no? Ok, pero si tienen como en cierto forma si tienen algún familiar y
Fabiola, ¿no? Porque pues están muy pendientes de la familia y les importa mucho, o sea, las llena a la familia y para ellas la familia es todo, pero pues sí tienen como algo parecido y la verdad sí lo quiero felicitar porque se ve la diferencia de los personajes y pues nada, pues no sé, ¿qué te puedo decir? Y hablando de lo que tú me dijiste, que no solo que salieron al aire casi al mismo tiempo, sino que también te llegó el casting al mismo tiempo, o sea, que estabas grabando el cartel de los sapos y te llegó este casting de las visualizadas. Sí. Cuéntame cómo fue eso, porque tú ya como que estabas escuchando que estás estudiando como para una serie, Sí. ¿tú para qué personaje casteaste al principio? ¿Para Leonor de una vez o no? No, de hecho, yo sí, evidentemente, estábamos rodando el cartel de los sapos y ahí había otras actrices súper talentosas, Nicole Santamaría. ¡Yo la conozco! Sí, todas estábamos ahí. Y digamos que estábamos trabajando juntas y yo empecé a ver que ellas cruzaban al estudio de enfrente a hacer el casting para una nueva serie de Caracol, que yo no sabía de qué se trataba, yo estaba esperando a que me llamaran para ojalá hacer casting también para un personaje en esa serie. Eventualmente me llamaron y fui a casting primero para el personaje de Shani, para Carolina. Y como que empecé a ir a una serie de callbacks en los que como que en el primer casting hice casting para Carolina, luego me pidieron que fuera a leer para Leonor, luego me volvieron a llamar para Carolina y luego me volvieron a llamar para Leonor y yo creo que ellos estaban debatiendo seguramente entre dónde cabía, dónde cabía yo mejor. Y para mi fortuna, porque realmente es un personaje, primero creo que nadie hubiera hecho una mejor Carolina que Shani y creo que cada una llegó a su lugar. Cada una llegó a su lugar, pero además porque yo le tengo un profundo amor a Leonor y me siento muy honrada de interpretarla, entonces digo que para mi fortuna eligieron ubicarme en Leonor a mí y encontraron a Shani para Carolina. No, yo digo que, o sea, todos los personajes, tanto tú como Shani, tres protagonistas, creo que cada una fue hecha para interpretar este personaje. Cada una hizo un trabajo espectacular, ¿no? Steffi, ¿tú me escuchas bien? Creo que la lluvia como que está interfiriendo, si me escuchas. Yo te oigo bajito, pero aquí pego la oreja, tú tranquila. A ver, si algo me acerca un poquito. Bueno, entonces, yo sí quiero como devolvernos un poquito al pasado. Quiero que hablemos de los estudios, porque creo que esto es un dato muy curioso que creo que nadie lo sabe, que poca gente lo sabe. Y es que tú a los 16 años tomaste la decisión de irte a seguir estudiando actuación en Estados Unidos. O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a tomar esta decisión de decir, voy a seguir aprendiendo, pero no en mi país? Quiero irme a otra parte, a seguir ampliando mi conocimiento. ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar esa decisión? Digamos que mi historia con la actuación es súper, digo yo, especial para mí porque yo nunca quise ser actriz, no es un sueño que yo tuviera desde chiquita, ni era en absoluto una idea de carrera que yo pensaba que podía perseguir, nada. Yo de hecho digamos que en el colegio cuando había presentaciones yo nunca quería necesariamente estar como al frente, sino me gustaba mucho el diseño, entonces hacía como escenografías o diseñaba las entradas, pero no necesariamente quería estar como ser el centro de atención, siempre me hizo sentir bastante incómoda, de hecho, ser el centro de atención. Y yo me gradué muy chiquita del colegio, me gradué con 16 años como súper recién cumplidos. Tenía una beca para estudiar, yo quería estudiar Relaciones Internacionales, siempre me interesó mucho como digamos el aspecto sociopolítico de la vida, entonces quería estudiar Relaciones Internacionales y trabajar en la ONU y yo pensé que esa era mi vida y que iba a salvar al mundo así, pero me gradué muy chiquita y me fui digamos que de intercambio en un programa en el que una familia me recibía en Estados Unidos, en un pueblito muy muy chiquitito que se llama Madison, South Dakota, que no es el Madison que la gente conoce, es otro Madison que tiene 6,000 personas, y llegué a este pueblo y digamos que el invierno era muy muy frío y muy largo, duraba 6 meses a menos 35 grados, entonces mi papá de intercambio empezó a ver que yo dormía un montón, y que no hacía nada más que ir digamos a la escuela y llegar a la casa y en ese frío acostarme a dormir.
Entonces me dijo, yo creo que tú deberías buscar aquí, digamos que aquí la gente puede entrar en depresión muy fácilmente en invierno, justamente por el clima. Yo creo que tú deberías buscar una actividad extracurricular que te ocupe un poquito más el tiempo. Entonces yo fui a averiguar qué actividades extracurriculares había y me dijeron, mira, como es invierno, solo se pueden cosas que sean bajo techo, entonces teatro o básquetbol. Y yo dije, no, bueno, básquetbol ni abate, la coordinación y los balones nunca han sido lo mío. Entonces dije, por ahí no es la cosa. Bueno, voy a hablar con mi profesor de literatura, era el director del grupo de teatro, entonces voy a hablar con él y voy a hacer casting, voy a hacer audición para entrar al grupo de teatro. Era una cosa súper seria, súper gringa, en el que la gente se tomaba muy en serio el tema del club de teatro y tal. Entonces fui, hice audición y sin que me hubieran aceptado ni siquiera, no me habían dicho que sí, le escribí a mi mamá diciéndole cancela la beca. Yo me había ganado esa beca para estudiar Relaciones Internacionales en México. Y le dije, cancela la beca, yo ya no quiero estudiar Relaciones Internacionales, quiero ser actriz. Entonces, digamos que para mí la ida a estudiar actuación, terminé yendo a Los Ángeles, era como un paso casi que natural de estar un año haciendo teatro en este grupo de teatro del colegio en el que yo estaba en Estados Unidos. Yo también pienso que con mucha ingenuidad, yo tenía 17 años y yo me crié en los 90s, en los 90s había muchos mitos acerca de irte a Los Ángeles a que te descubrieran. Yo me fui con mucha ingenuidad a Los Ángeles a que me descubrieran, ojalá. Y resulta que Los Ángeles es una ciudad muy compleja, en la que digamos que es una ciudad de 7 millones de habitantes y todos son actores, actrices, músicos, esperando como su turno. Y la pasé muy bien, pero también la pasé muy mal, entonces ahí decidí devolverme a Bogotá y estudiar una carrera seria. Y entré a estudiar publicidad porque fue lo más serio que se me ocurrió. Pero entonces, cuando tú te regresaste, ¿tú Sí. porque yo sé que tu mamá dijo como, bueno, ok, Estefa, ya pasaste y aprendiste un poco de actuación, viviste esta experiencia, quisiste explorar un poco, pero estudia otra cosa que te guste que no sea eso. Tú lo único que Sí. encontraste porque tú sentías esa pasión de verdad o tú dijiste como, yo puedo sobrevivir sin la actuación. Dirémonos a ver qué estudiamos, a ver qué pasa, o fue algo como, me da pesar dejar la actuación, no lo quiero hacer, pero quiero tener algo que ver con eso. No, de hecho yo cuando volví de Los Ángeles volví con la idea también justamente por la ciudad en la que estaba, con la idea de que en mi familia no hay nadie que sea actor o actriz, digamos que eso no hace parte como de las posibilidades que yo veía cercanas a mi casa, ¿no? Entonces yo sí creo que estaba muy tranquila con la idea de no ser actriz. Me parecía que de hecho quizá había sido descabellado de mi parte pensar que iba a ser actriz en algún momento. Y entré a estudiar publicidad porque como que en mi exploración justamente yo siempre seguía pensando en lo de salvar al mundo. Y en mi exploración de ver desde qué ángulo podía trabajar, sí había descubierto que quizá lo mío tenía que ser de alguna manera creativo y pensé que de pronto había trabajado en algo de diseño con Greenpeace en esa época, muy 2006, 2007, a través de una amiga y dije, bueno, yo de pronto puedo estudiar publicidad y ayudar a este tipo de organizaciones a comunicarse con la gente y hacer una labor desde ahí. Entonces yo sí entré en verdad convencida de que iba a ser publicista y de que iba a ser muy feliz trabajando como publicista. Luego digamos que justamente porque creo que yo estaba igual ignorando una parte de mí que siempre estuvo ahí y que me estaba hablando, eventualmente entendí que sí quería ser actriz y que sí había un pedazo en el que me sentía poco desarrollada, o había una parte de mí que se sentía como un poco adormecida cuando no estaba haciendo eso que me gustaba tanto. Entonces terminé volviendo como a tomar la decisión de volver a explorar por dónde podía trabajar como actriz o por dónde podía empezar a estudiar de nuevo y a involucrarme con ese mundo, porque no tenía, yo lo que sentía es que estaba muy perdida y no tenía como alguien que me guiara en el camino y que me dijera, mira, si entras a una agencia por este lado o yo conozco a alguien más.
Entonces sí, yo me sentía muy perdida al comienzo digamos que en esta industria, y me costó un tiempo encontrar cuál era el camino de entrada para mí. Y pues creo que hubo una etapa también en la que tú se podría decir que colapsaste realmente, como dices, te sentías perdida, pero más porque de cierta forma te dejaste influenciar por otros comentarios de que no, la actuación no. O sea, ¿por qué la actuación? Y creo que yo he escuchado muchísimos casos de esos, de que gente y personas que lo único que hacen es, que creo que es estorbar los sueños de los demás y dicen como, pero es que la actuación no es una carrera, la actuación no es para vivir, o bueno, cosas así. Siento que tú fuiste una de las personas que dijiste como no, o sea, yo no me puedo dejar afectar por esos malos comentarios, porque si no estoy mal, la gente te decía que no estudiaras esa carrera porque tú eras buena para las matemáticas, tú eres buena. Sí, Entonces, como sí. que la gente te decía, no estudies, no hagas eso. Sí, es verdad. Y de hecho me gustaban un montón, me siguen gustando mucho las matemáticas y la física. Y en Venezuela, digamos, yo viví en Venezuela mucho tiempo, y en Venezuela aquí la gente estudia administración de empresas o comunicación social muchas veces cuando no tienen mucha idea de qué más hacer. Son como carreras que se siente como que son amplias, entonces puedes estudiarlas y hacer muchas cosas, y mucha gente elige esas carreras. En Venezuela las carreras que se eligen cuando uno no sabía muy bien qué hacer era ingeniería. Entonces, como a mí me iba tan bien en matemáticas y en física, había como una sensación generalizada de que yo debía estudiar ingeniería. Y afortunadamente no estudié ingeniería porque creo que no sería muy feliz. Yo creo que hubiera podido estar más contenta estudiando como matemática pura incluso, que es más teórico que ingeniería per se. No me veo mucho ahí. Pero sí hubo un momento en el que dudé, porque usaban frases que para mí eran muy fuertes, como que era un desperdicio, que yo era un desperdicio, que era un desperdicio que yo no aprovechara la facilidad con la que entendía las matemáticas para hacer algo con eso. Entonces, yo sí emocionalmente me dejé afectar mucho, y digamos que dudé mucho de mi propia brújula, porque pensaba que si tanta gente pensaba así, debían ellos tener razón. Yo creo que igual los comentarios no eran malintencionados, no creo que la gente deliberadamente como que quisiera entorpecer la idea que yo tenía de lo que quería hacer, sino que creo que estas son carreras que son muy ajenas para la mayoría de la gente, porque no mucha gente digamos, en el común denominador elige este tipo de carreras, y definitivamente no las eligen porque son carreras muy desafiantes. Yo creo que hay algo de razón en que la gente te traiga a la tierra y te cuente también que estas son carreras que, aunque se ven muy bonitas en televisión y que los vestuarios son hermosos y que parecen muy divertidas, y lo son, y son un privilegio, y yo soy muy feliz de hacer lo que hago y me siento muy privilegiada de hacer lo que hago, también es cierto que son carreras con unos sacrificios enormes, con una enorme incertidumbre que implica, digamos que, un desbalance en otro tipo de cosas que para la gente pueden ser muy valiosas, como tener estabilidad económica, tener, digamos, una estabilidad temporal en términos de tener algún tipo de rutina. Estas son carreras que demandan muchísimo tiempo. Yo no creo que la gente sepa cuán demandante es rodar una serie o una novela. Nosotros hacemos muchos chistes en la industria de la cantidad de eventos que nos perdemos todos, digamos. O sea, yo no pude ir a la boda de mi mejor amiga porque no es un trabajo habitual en el que tú puedas pedir un permiso. Si no estás, no se puede rodar en muchas ocasiones. Entonces yo digamos que pienso que si bien en últimas cada quien debería buscar hacer algo que le guste y tratar, aunque es muy difícil y más en un país como este, tratar de lograr cierta estabilidad y en medio de una tarea que te llene de alguna manera. Sí creo que hay algo de razón en dejarle saber a la gente y dejarme saber a mí tan temprano que eso que yo estaba eligiendo era un camino atípico, y que ese camino atípico tenía también dificultades, grandes dificultades. Sí, hay una frase que me hiciste acordar que siempre me la decía mi papá, y es que esta carrera no es de el que primero llegue a la meta, es el que más resista, el que más dure en la competencia, porque esta carrera no es tan fácil, pero tampoco imposible.
Y si uno tiene, verdad, que Sí. tiene pasión, pues lo va a lograr y va a lograr cumplir su sueño. Y Estefa, quiero como que también devolvernos al 2013, cuando te llegó el proyecto de Mamá también, con un personaje que para mí, la verdad, un personaje que es muy real. Se podría decir que es muy real porque se escuchan historias de mamás jóvenes con el personaje de Leticia Maya. Yo quiero que nos cuentes sobre ese personaje, cómo hiciste para poder interpretar este personaje, qué investigaste, qué escuchaste, qué cosas hiciste para poder como, sí, puede interpretar un personaje tan real, porque es que se escucha demasiado. Digamos que Leticia fue quizá lo primero grande en lo que yo sentía que había una responsabilidad enorme puesta y digamos que mucha fe puesta sobre mí. Yo siempre estaré muy agradecida con Alberto Rodríguez y con Agustín Restrepo, que eran el jefe de casting y el productor de esa serie, porque yo no había hecho, digamos que yo no tenía un cuerpo de trabajo para mostrar, y este era un personaje muy complejo, que además no se parecía, distaba absolutamente de lo que yo soy y de lo que era además en ese entonces. Y yo años después le pregunté a Alberto qué fue, por qué me eligió a mí, porque en realidad el casting fue una escena muy sencilla en la que no había el nivel de profundidad que luego las escenas del personaje tenían, ¿no? Que eran escenas súper complejas. Este era un personaje que quedaba embarazada fruto de una violación. Entonces, digamos que el nivel de carga emocional que recaía sobre ella era muy grande, y el casting fue súper sencillo, era una escena muy tranquila con su hermano. Y me eligieron con esa escena, y yo tenía el pelo súper largo, y Leticia luego me cortaron el pelo muy corto, me maquillaban súper distinto. O sea, cuando yo luego me veía en Leticia, siempre me pregunté qué fue lo que vieron de ella en mí, porque yo no sentía que nos parecíamos en mucho. Y Alberto me contestó una cosa que siempre me pareció muy chistosa y todavía me parece muy misteriosa, y era que él había visto los problemas en mis ojos. Entonces, que a mí los problemas se me veían en los ojos, y que por eso me había contratado, me habían elegido para Leticia. Y con ella, digamos que yo venía muy recién salida de la escuela de actuación. Yo luego aquí estudié en la escuela de RCN y el SENA, que se llamó CREA, que era un programa largo y muy formal de formación en actuación, casi que un piloto, porque aquí no había muchos programas de formación en actuación puntualmente. Entonces yo salí como con unas herramientas que sabía que por ese momento me funcionaban bastante bien. Yo con Leticia sobre todo trabajé un tema de atmósferas. Esto es un tema súper técnico actoral, pero trabajé un tema de atmósferas. Y para mí, digamos que mi forma de aproximarme a los personajes siempre es seguramente acercarlos más a mí. Entonces yo siempre sentí que Leticia, igual distando un montón de lo que yo soy, yo podía fácilmente relacionarme con ella. A mí, de hecho, Leticia, que era el personaje más criticado al comienzo en esa serie, me parecía quizás el más valioso, porque en medio de todo era una chica con una enorme autonomía sobre su cuerpo, que tenía una posición que para los demás era polémica, pero que ella la tomaba con absoluta conciencia. Entonces yo creo que fue por ahí que yo entré a ella, como entender a una chica que justamente igual con su corta edad, porque era una chica en teoría como unos 17 años, había tomado una decisión sobre cómo quería aproximarse, digamos, a su identidad, y eso me parecía súper valioso. Entonces yo creo que a partir de ahí fue que yo me relacioné con ella. Qué loco lo que te dijo el director, me quedó sonando en la cabeza. Pero es que yo se voy a decir que los directores, cuando hacen clic con el actor y dicen este es porque este es. O sea, los directores tienen un chip en la cabeza que saben, o sea, tienen como tan organizado el personaje y tan claro que saben lo que están buscando. Esos son sabios, la verdad. Vamos a hablar ya no de la actuación, sino que nos puedes comentar sobre la igualdad de género, porque pues no solo sé que tú estás muy de acuerdo con eso, sino que también lo has demostrado mucho en Leonor y en tus entrevistas con Leonor. ¿Tú te consideras una activista en pro a la igualdad de género? ¿Qué opinas sobre eso?
tengo digamos, gente tan cercana que hace una labor muy consciente de activismo o de trabajo social, digamos que para promover la igualdad de género, que no me considero, digo, ponerme como en su nivel me parecería muy responsable, porque estas son mujeres que se dedican a eso y que en su vida, digamos, su trabajo está enfocado en ese tema. Yo creo que y creo que me voy a equivocar con lo que voy a decir, y me encanta equivocarme además, pero yo creo que cualquier mujer, y cualquier mujer un poco consciente de su rol en esta sociedad debe ser naturalmente feminista, y yo evidentemente creo que estudié feminismo en una época, me interesé mucho como por la teoría del feminismo en algún momento. Hay muchas cosas con las que coincido, hay otras cosas en las que disiento, y me parece interesante disentir incluso en algo que pienso que es tan fundamental para mí. Yo lo que sí creo es que yo me crié con una mamá que es mamá soltera, que además gran parte, digamos, de su identidad estaba por fuera de lo que la gente decía que debía ser una mujer. O sea, las mujeres, en un país como este, las mujeres tienen que ser sumisas, tienen que ser silenciosas, tienen que no hablar de ciertos temas, no hablar de política y de religión, no equipararse con los hombres, no sé, ser serenas, ser dulces. Y mi mamá es muchas cosas de esas, y también no es muchas cosas de esas. Mi mamá tiene muchas características que se atribuían a lo masculino. Entonces yo creo que yo me crié en una casa en la que no necesariamente había un código tan claro de lo que era femenino, entre comillas, y lo que era masculino. Y eso a mí me benefició enormemente en la medida que yo no tuve que desaprender cosas. Yo yo sí he tenido que desaprender muchísimas cosas, pero hubo muchas cosas que no tuve que desaprender porque justamente las tuve en mi casa. Mi mamá creo que siempre ha sido un modelo a seguir en términos de seguir sus propias convicciones y de buscar su propio camino, y creo que justamente un poco de eso se trata el feminismo, de darle opciones a las mujeres para que cada quien elija su propio camino. No quiere decir que haya un camino que sea necesariamente mejor que el otro, siempre y cuando sea elegido, digamos. Entonces, por supuesto que me considero feminista. No sé si me considere activista en igualdad de género, porque creo que eso es un rol muchísimo más estructurado que el que yo tengo. Yo sí creo que mi trabajo debe necesariamente poner sobre la mesa ciertos temas, y cada vez que tenga la oportunidad darle voz a la gente que no tiene voz normalmente. Yo sí creo que mi trabajo es mucho más gratificante y tiene mucho más sentido en la medida en que haga de este mundo un poquito mejor, sin duda, pero creo que el rol de activista per se no lo he asumido nunca. Pues Estefa, hablando y tú nombraste a tu mamá, y sé que en medio de mi investigación me di cuenta de que tú tienes una gran cercanía con tu mamá, y eso es algo muy muy lindo, y creo que es un ejemplo también a seguir, que tú adoras y amas a tu mamá, la valoras demasiado. Y pues hablando de mamá, ya casi para terminar, esa es como la penúltima pregunta. Es una historia y una anécdota muy interesante, que la verdad cuando yo la escuché yo quedé como, yo tengo que tocar este tema. Es que tú estabas como en tu etapa así como de rebeldía, que querías comer, como que no te gustaban las verduras y eras como no quiero comer. Y pues nosotros, y creo que todos los que están conectados saben la típica historia que hacen las mamás de que ¿sabes cuántos niños están muriéndose de hambre? Termina de contar la historia, que sé que estás a punto de decir. No, lo estás contando perfecto. Sí, estaba muy chiquita, igual tendría 4 o 5 años, y obviamente entré como en esa etapa en la que todo lo verde me olía mal y no quería nada que fuera de color verde. Y mi mamá, digamos, sí, obvio. Y mi mamá siempre tuvo unos métodos de enseñanza que podían ser bastante polémicos. Y en ese momento, claro, estuvo mucho tiempo diciéndome muchas veces,
nena, hay tantos niños en la calle que no tienen que comer, tú eres una privilegiada, y yo obviamente a los 4 o 5 años esto me entraba por un oído, me salía por el otro, y yo seguía sentándome en la mesa y poniéndole mala cara a la comida, y a mi mamá le ofendía terriblemente que yo le pusiera mala cara a la comida. Además, mi mamá ha sido una mujer que todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso, entonces para mi mamá entendía el privilegio de tener un plato de comida enfrente. Y creo que le molestaba mucho que yo no lo entendiera todavía. Y entonces lo que eligió mi mamá salió y buscó a un niño, habitante de calle, que llevaba varios días sin comer, lo invitó a almorzar a nuestra casa, y yo me acuerdo, o sea, yo estaba muy chiquita y yo tengo muy mala memoria y recuerdo muy pocas cosas, pero de esta me acuerdo perfectamente, y es que nos sentamos a almorzar en el comedor, y yo me senté y fui como a probar la comida y me quedé paralizada porque el niño que estaba frente a mí se abalanzó sobre el plato y empezó a comer con muchísimas ganas, y yo, a mí muy corta edad, seguramente no lo hubiera podido articular en ese momento, pero eso fue lo que me pasó. Yo me encontré con el hambre por primera vez de frente en mi vida, en ese momento. Además, él empezó a hacer una cosa que fue comer y dejaba la mitad, separaba la mitad de la comida. Entonces mi mamá en algún momento le preguntó que por qué no estaba comiendo todo, y él le contestó que estaba guardándole a su hermanito. Entonces para mí, además, no solo ver el hambre por primera vez en mi vida de esa manera, el hambre de verdad, sino además ver la generosidad de un niño con su hermano a pesar de su propia hambre, me impactó muchísimo. Y yo tengo la teoría, a mí no hay nada que no me guste. Yo, digamos que soy vegetariana, mayoritariamente vegana por elección, pero no porque no me guste nada. A mí todo me gusta, y yo tengo la teoría de que todo me gusta y que como lo que sea por esa experiencia que tuve tan temprano, digamos. Pues es una gran entonces de ahí, claro, desde ahí ya no era, yo siento que hay muchas cosas que son ideas abstractas, ¿no? Hay muchos niños muriéndose de hambre, es una idea abstracta. Ya para mí dejó de ser abstracta porque no era, hay muchos niños. Yo tenía una cara en mi cabeza y sabía de un niño puntualmente con el que yo había estado cerca que tenía hambre, ¿no? Y eso cambió para mí la perspectiva, sin duda. Sí, no, eso es una gran enseñanza, y me pareció muy linda esa historia que cuentas, que jamás la había escuchado. La verdad que tu mamá le tomaba esa iniciativa, pero siento que, vean, las mamás que están conectadas en este momento ya saben, para que sus hijos valoren mucho su plato. Y bueno, Steffi, ya para terminar esta maravillosa entrevista, yo tengo que cerrar esta entrevista con esta pregunta, porque si no lo hago me siento mal. Ok. Yo necesito, y pues me gustaría que des consejos y tips para todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, que están conectados, me incluyo, que nos des tips y consejos de la actuación, porque somos personas y niños jóvenes que hasta ahorita estamos conociendo este medio, y quiero que nos des consejos de que los niños no nos podemos rendir, que los sueños sí se cumplen, y que lo único que necesitamos es berraquera y pasión, y más que nadie, yo sé que tú eres una crack, eres una persona que admiro demasiado, así que me encantaría que yo poder absorber, se podría decir, y aprender muchísimo y ampliar mi conocimiento con tus consejos. A ver, yo de hecho siento una enorme responsabilidad cuando me piden, digamos, responder a ese tipo de preguntas, porque siento que yo voy a hablar desde un lugar de un enorme privilegio, ¿no? En un país como este, además, el privilegio tiene un peso gigante. Yo creo que no voy a hablar solamente en términos de actuación, sino en general. Creo que cualquier persona que quiera hacer algo debe tratar de hacerla con muchísimo amor. Creo que hay que redefinir, y ojalá urgentemente, y ojalá tu generación lo haga muy, muy rápido, hay que redefinir las ideas del éxito. Yo creo que nos han vendido durante mucho, mucho tiempo lo que es el éxito, y todavía más en un mundo de redes sociales en las que además el éxito se mide en métricas, ¿no? En seguidores y likes y interacciones y todas estas cosas.
yo creo que justamente quizá mi aprendizaje más grande en este mundo y como actriz ha sido encontrar mi propio camino, que mi camino no se tiene que parecer al de nadie más. Que digamos, las cosas que para mí son gratificantes no necesariamente son las que son las más visibles, no necesariamente son las que tienen más likes, no necesariamente son las que tienen más rating, que para mí han primado otras prioridades en mi carrera y digamos que de lo que hablaba, que para mí mi carrera tiene sentido en la medida en que cumpla con ciertos requisitos y es darle voz a otros, tratar de contar historias que siento que necesitan ser contadas en una sociedad como la nuestra. Entonces yo, más allá como de dar un discurso en el que les diga que no se rindan, yo lo que les diría es que como seres humanos deberían seguir su corazón siempre que puedan y ser fieles a sus convicciones, hacer lo que sea que hagan, sea actuar o cualquier otro oficio, que todos son absolutamente preciosos y dignos, peluquería, ingeniería, incluso la que yo no elegí, relaciones internacionales, todas con amor y digamos que con algún propósito que sea más grande que ustedes solos, que yo creo que nos han enseñado a pensar mucho en nosotros y en lo que para nosotros es el mundo. Yo creo que en la medida en que el propósito sea más grande que uno y que el sueño de uno incluya a más gente, es un sueño todavía más bonito, digamos. Y eso, ya que no midan el valor de las cosas por lo que les dijeron que vale, sino por lo que ustedes sienten adentro, por lo que tiene más sentido para ustedes. Muchas veces lo que tiene más sentido para uno no es lo que te dijeron que debía tener sentido, y creo que entre más pronto aprendan que eso está bien y que esos caminos son válidos y son hermosos y son valiosos, igual que los que son más visibles, igual que los que están más enmarcados en las ideas tradicionales del éxito, menos van a sufrir, mejor la van a pasar y más fieles a ustedes van a ser. Pues Steffi, algo que yo quiero como también aportar a tu punto de vista, y es algo que siempre lo he recalcado en todos mis face to face y también en general cuando me encuentro a niños, niñas, compañeros que dicen como, yo quiero ser como tú, ejemplo, o me encantaría ser actriz, o me encantaría ser famosa. Ese término famosa pues a mí no me convence mucho, la verdad. O sea, a mí lo de fama a mí no me interesa ni me importa, porque mucha gente piensa, yo quiero ser famosa como tú, y es como, no lo vean así. Pero no era lo que quería decir que también importa mucho el apoyo de los papás, ¿no? O sea, nosotros siendo jóvenes, pues ya cuando seamos mayores de edad uno dice, bueno, por ejemplo, tú a los 16 años que tú dijiste, ¿ahora qué voy a hacer? Ya tengo como la palabra de decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Pero nosotros no estamos en esa etapa. Yo tengo 13 años, no soy independiente, pero sí importa mucho el apoyo de los papás, porque pues he escuchado muchos casos de que yo soy ingeniero, entonces tú tienes que ser ingeniero, ¿sabes? Eso a mí no siento que es escuchar a los niños, dejarlos soñar, dejarlos explorar este mundo y que ellos decidan qué es lo que de verdad les gusta, qué es lo que de verdad sueñan, desean hacer, y tener ejemplos, referencias, así como yo te tengo a ti, una persona que tiene demasiado talento, que es de admirar por la fuerza que tiene al momento de hablar, ¿sabes? La que tú tienes al momento de actuar y también al momento de hablar es admirador, la verdad. A mí me encantó haber podido conocer el proyecto de Yamizar. Para mí fue un honor trabajar contigo. Sé que entendimos mucho nuestro personaje. No quería hablar mucho de Leonor porque hemos podido hablar de Leonor, y sé que ya como que se podría decir que la vamos a quemar y no. Es un metaverso, aquí estamos dos Leonores. Sí. Y nada, la verdad, yo estoy encantada. De verdad, no tengo palabras para describir lo que siento y lo agradecida que estoy contigo. Siempre vas a ser un gran referente para mí porque de verdad es una crack. Y nada, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron.
Vi que me hicieron tantas preguntas, ni siquiera hicieron preguntas, pero había una que dijo que por favor guardara el live, claro que sí, va a estar en mi perfil. Y nada, Steffi, solo falta decirte gracias. No, gracias a ti, Ala, me parece precioso que tengas este espacio, me parece precioso que trates digamos que, de compartir lo que tú, a tu corta edad, pero muy grande experiencia, ya sabes de este medio, sabes que parte enorme de la razón por la que te quiero y por la que también admiro el camino que has hecho es porque siento que el camino que haces no necesariamente, justamente, no necesariamente está apegado a los estándares y lo que la gente seguramente espera de ti. Y digamos que yo creo que esa es en últimas la clave de llevar una vida al menos más bonita, Paula. Y es que mientras seas fiel a ti y silencies más rápidamente lo que venga de afuera, yo creo que más tranquila vas a estar con tus decisiones y a medida que vayas creciendo vas a ir descubriendo quién eres tú y cuál es tu rol en este mundo y qué es lo que te hace más feliz y vas a ir ahorrándote hacer más cosas por los demás y vas a hacer más para ti. Entonces nada, te deseo un camino precioso que ya empezaste y que estás construyendo, digamos que de la manera más honesta y más digna y sigue por ahí. Claro que sí, Steffi, la verdad. Siempre voy a seguir derechita, enfocada en lo que quiero y no me voy a dejar influenciar, lo prometo. No me voy a influenciar por comentarios ni nada de eso. Y nada, ya para cerrar este live, quiero darles las gracias a todos por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, no sé si dentro de 8, maybe el sábado, maybe el domingo, no lo sabe, depende de la agenda del artista. Y nada, muchísimas gracias, mil gracias. Estoy encantada de esta entrevista, encantada, enamoradísima de esta entrevista. Y nada, la frase final de siempre, y así cierro mis lives, es dormir con sueños y despertar con metas. Los quiero mucho, te quiero mucho, Steffi. Y nos estamos hablando. Chao, gracias por todo, gracias por la invitación y chao a todos los que se conectan.